¿Qué pasaría si una camarera, utilizando un código militar secreto sin saberlo, ayudara a un multimillonario a reconectarse con el recuerdo de su difunto padre? Grace Turner se deslizaba por el comedor de Le Ciel, un restaurante de lujo en el vibrante centro de Chicago con la precisión de una artista experimentada. A sus 28 años, era una paradoja. Su cabello oscuro recogido en un moño, su uniforme negro impecable y modesto, pero sus ojos color avellana brillaban con una intensidad serena que insinuaba sueños mucho más allá de las bandejas que balanceaba. Ser camarera era su medio de vida, no su vida. Su verdadera pasión era la lingüística, el arte de decodificar el lenguaje en todas sus formas. Hablado, por señas o secreto. Era una pasión arraigada en su infancia, alimentada por su difunto padre, el capitán Daniel Turner, un veterano condecorado del ejército que le había enseñado un código militar único, un lenguaje silencioso que había sido su vínculo íntimo. Daniel Turner había sido un hombre de fuerza silenciosa, sus silencios tan significativos como sus palabras. Soldado de operaciones especiales, había servido en misiones encubiertas por todo Oriente Medio, misiones de las que rara vez hablaba, salvo en breves historias que compartía con Grace durante las tranquilas tardes en su hogar en un pequeño pueblo de Willow Creek, a las afueras de Chicago. El código fue su regalo para ella, una serie de señales manuales desarrolladas por su unidad para la comunicación silenciosa en el caos de la guerra. De niña, Grace lo creía un juego, imitando sus precisos gestos con risitas y asombro. «Este es nuestro secreto, Gracie», le decía, dándole un golpecito en la nariz con un dedo calloso. «Manténlo en secreto». Su muerte en un accidente de coche cuando ella tenía 19 años había dejado un vacío que nunca había llenado, pero el código permanecía. Una parte viva de él, que llevaba en sus manos y su corazón, un lenguaje que practicaba en sus momentos privados para mantener vivo su recuerdo. Esa noche, Le Ciel bullía con su público habitual, directores ejecutivos con trajes a medida, socialites rebosantes de diamantes y algún que otro político con encanto. Grace se desenvolvía en el caos con una soltura practicada, con su sonrisa educada como escudo contra las exigencias de los clientes privilegiados. Era buena en su trabajo, demasiado buena, quizás, para alguien cuya verdadera ambición era terminar su maestría en lingüística y trabajar para una agencia como la NSA, descifrando idiomas capaces de alterar el equilibrio mundial. Pasaba las tardes estudiando revistas académicas, los días haciendo malabarismos con bandejas y egos. El restaurante era un microcosmos de privilegio y Grace había aprendido a integrarse, a hacerse invisible mientras lo observaba todo. Se percataba de los sutiles juegos de poder, los tratos susurrados, de cómo una sola mirada podía transmitir más que las palabras. Era una habilidad que había perfeccionado, una que la convertía en una maestra en leer a la gente, incluso cuando no querían ser leídas. En la mesa de la esquina, Harrison Pierce estaba sentado solo, una figura que parecía a la vez parte de la escena y al mismo tiempo ajena a ella. A sus 48 años, era la personificación del éxito, el director ejecutivo de Pierce Technologies, un imperio de ciberseguridad que lo había convertido en multimillonario. Su mandíbula afilada, sus penetrantes ojos azules y su traje gris oscuro, a medida le daban un aire de autoridad discreta, pero esa noche había una pesadez en él, una tristeza que se aferraba a él como una sombra. Alrededor de su cuello colgaba un colgante grabado con una insignia militar, una reliquia de su padre, el coronel Robert Pierce, quien falleció cuando Harrison tenía 16 años. Era un recordatorio constante del hombre que lo había moldeado y de la pérdida que lo había definido. Harrison era sordo, algo que no ocultaba ni anunciaba. Una enfermedad infantil, meningitis, le había robado la audición a los 10 años, obligándolo a adaptarse a un mundo que a menudo lo malinterpretaba. Dominaba la lectura labial y dependía de tecnología de vanguardia.
auriculares personalizados que traducían la voz a texto en su teléfono. Pero lugares como Le Ciel eran un desafío. La tenue luz difuminaba los labios y el ruido ambiental, choques de copas, voces superpuestas, era un muro que no podía romper. Esa noche, ese muro se sentía más denso. El camarero, un joven nervioso llamado Ethan, intentaba explicar los platos del día, alzando la voz como si el volumen pudiera salvar la distancia. Harrison apretó la mandíbula, la frustración latente. Odiaba esto. La impotencia, las miradas, de lástima, la suposición de que era menos capaz. Había construido un imperio gracias a su capacidad para anticipar y resolver problemas, pero allí, en esa habitación ruidosa, se sentía impotente. Grace lo vio desde el otro lado de la sala. Ya había atendido a Harrison antes. Era cliente habitual, siempre educado y dejaba una generosa propina. Pero esa noche parecía diferente. Tenía los hombros encorvados, la mirada perdida, como si llevara un peso invisible. Observó a Ethan torpemente, repitiéndose cada vez más alto, ajeno a la creciente incomodidad de Harrison. A Grace se le encogió el corazón. Conocía esa mirada, la silenciosa frustración de no ser vista ni escuchada. La había visto en los ojos de su padre después de sus misiones, cuando el mundo parecía demasiado ruidoso, demasiado caótico, para un hombre acostumbrado al silencio. Era una mirada que denotaba aislamiento, un anhelo de conectar. Se acercó a su mesa con paso ligero pero decidido. «Hola, señor Pierce», dijo con voz suave pero clara, mirándolo a los ojos con una calidez que lo desarmó. «Si lo desea, puedo guiarlo con el menú. Sé un poco de lenguaje de señas». Harrison arqueó la ceja, dejando paso a la curiosidad, al escepticismo. Asintió y soltó el colgante. Grace dejó su libreta a un lado, una decisión tomada al instante. No buscó papel y bolígrafo como la mayoría. En cambio, levantó las manos y empezó a hacer señas, no en lenguaje de señas americano estándar, sino con el código militar que le había enseñado su padre. Sus dedos se movían con precisión, un toque en la barbilla para menú, un movimiento circular cerca de la sien para elegir. Era tan natural como respirar, un lenguaje grabado en su alma. Harrison abrió mucho los ojos y se quedó sin aliento. Las señas no eran ASL, pero le resultaban familiares, inquietantemente familiares. Despertaron un recuerdo profundo, un destello de su padre haciendo gestos similares en el suelo de la sala de su casa en Virginia, con la voz baja y orgullosa. «Así es como hablamos cuando el mundo es demasiado ruidoso, Harry», había dicho. Harrison imitó las señas de Grace, con movimientos vacilantes pero precisos. «¿Conoces este código?», dijo por señas, con las manos ligeramente temblorosas. Grace asintió, con el corazón acelerado. No esperaba que nadie lo reconociera. «Mi padre me enseñó», respondió con señas, con los dedos firmes a pesar de la adrenalina que la recorría. «Estuvo en el ejército. Es un código militar». A Harrison se le cortó la respiración. Volvió a afirmar, ahora más rápido. «¿Dónde lo aprendió?». Grace dudó, sin saber qué compartir con un desconocido, incluso con uno tan conocido como Harrison. «Estaba en una unidad de operaciones especiales», dijo con voz suave, imitando sus palabras con señas. «Nunca me contó mucho, solo que era su forma de comunicarse sin palabras». La mano de Harrison se congeló a mitad de la señal. Sus ojos buscaron los de ella, armando un rompecabezas cuya existencia desconocía. El código no era un código militar cualquiera. Era el código de su padre, desarrollado por el coronel Robert Pierce y su unidad, un grupo muy unido de soldados que se habían confiado la vida. Harrison lo había aprendido de niño, sentado con las piernas cruzadas mientras su padre le explicaba cada gesto. Tras la muerte de Robert en un accidente de entrenamiento, un accidente de helicóptero durante un ejercicio rutinario,
Harrison enterró esos recuerdos, pensando que el código se había perdido para siempre, una reliquia de un padre al que nunca volvería a ver. ¿Quién era tu padre?, preguntó Harrison con señales, ahora con manos temblorosas. Capitán Daniel Turner, respondió Grace con voz temblorosa al pronunciar el nombre en voz alta y firmando con reverencia sus manos. El rostro de Harrison palideció. Se recostó, agarrando instintivamente el colgante con la mano. Daniel Turner. El nombre lo impactó como un puñetazo. Daniel había sido el mejor amigo de su padre, su compañero de armas, el hombre que había estado junto a Robert en incontables misiones de la Guerra del Golfo. Juntos habían desarrollado el código, un lenguaje silencioso nacido en el crisol de la guerra. Harrison había oído historias sobre Daniel, cómo le había salvado la vida a Robert durante una extracción fallida, cómo se habían jurado proteger a sus respectivas familias si ocurría lo peor. Pero Harrison era demasiado joven, estaba demasiado consumido por el dolor para conocer a la hija de Daniel, hasta ahora. Grace no era ajena a la pérdida, pero había aprendido a llevarla con una fortaleza silenciosa. Al crecer en Willow Creek, un pequeño pueblo a 1 hora de Chicago, había sido la sombra de su padre, siguiéndolo a los eventos de veteranos, absorbiendo sus historias como una esponja. Daniel Turner había sido un hombre de disciplina y calidez, sus silencios tan significativos como sus palabras. Le había enseñado el código durante las tardes tranquilas en su porche, las estrellas sobre ellos, una audiencia silenciosa. Así es como nos mantenemos conectados, Gracie, había dicho, sus manos guiando las de ella a través de los gestos. No importa dónde esté. Después de su muerte, Grace se había lanzado a la lingüística, decidida a honrarlo dominando el arte del lenguaje. Lo veía como una forma de mantenerlo cerca, de decodificar el mundo de la misma manera que él decodificaba los campos de batalla. Ser camarera en Le Ciel era un medio para un fin, una forma de financiar sus estudios mientras cursaba su máster. El trabajo era agotador, turnos de 12 horas, clientes exigentes y la presión constante por ser perfecta. Pero Grace lo manejaba con la resiliencia que había heredado de su padre. Era conocida por su aplomo, su capacidad para calmar las situaciones tensas con una sonrisa, pero bajo esa apariencia tranquila se escondía una mujer que soñaba con más. Quería trabajar en una agencia, usar sus habilidades para salvar distancias o descubrir secretos. El código era su ancla, un recordatorio de que era más que una camarera, más que la suma de sus circunstancias. Lo practicaba en sus momentos privados, hablándose en el espejo, un ritual que mantenía vivo el recuerdo de su padre. Pero el peso de sus sueños era inmenso. Grace vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Edgewater, en Chicago, con las paredes cubiertas de libros de sintaxis, fonética y criptografía. Pasaba las noches estudiando cuando no trabajaba, y sus días eran una mezcla de café y agotamiento. Había solicitado becas, pero los rechazos la dolían, y el coste de su título era una carga enorme. Consideró rendirse y regresar a Willow Creek para enseñar inglés en un instituto, pero la idea de abandonar el legado de su padre la impulsaba a seguir adelante. El código era su salvavidas, un recordatorio de que era capaz de más. Incluso había empezado a aprender por su cuenta otros lenguajes de señas, ASL, BSL, para ampliar sus conocimientos. Pero el código militar seguía siendo su idioma más preciado, un secreto que no compartía con nadie. Harrison, por otro lado, era un hombre que había construido un imperio, pero no pudo superar su pasado. Nacido en una familia militar en Virginia, creció idolatrando a su padre, el coronel Robert Pierce, un hombre cuya fuerza y disciplina lo habían moldeado. Perder la audición a los 10 años había sido un desafío, pero perder a su padre a los 16 había roto algo dentro de él. La muerte de Robert había dejado a Harrison con un vacío que la riqueza no podía llenar. Pierce Technologies era su legado,
un testimonio de su brillantez en cifrado y ciberseguridad, pero no podía reemplazar la conexión que había perdido. El colgante que llevaba, un regalo de su madre después del funeral, era un recordatorio constante de eso. Era un simple disco de plata, grabado con la insignia de la unidad de su padre, un símbolo de lealtad y sacrificio. La sordera de Harrison lo había obligado a adaptarse, a encontrar fuerza en el silencio. Había aprendido a interpretar a las personas, a anticipar sus necesidades, a desenvolverse en un mundo que no siempre era complaciente. Había construido su empresa desde cero, convirtiendo su frustración por las barreras de comunicación en una misión para crear sistemas seguros que protegieran los datos. Su oficina era una fortaleza tecnológica. Servidores encriptados, cerraduras biométricas y un equipo de empleados leales que respetaban su visión. Pero restaurantes como Le Ciel le recordaban sus limitaciones. Odiaba los intercambios incómodos, las miradas de lástima, la suposición de que era menos capaz. Se había ganado la reputación de solitario. Alguien que prefería las salas de juntas a las reuniones sociales, pero bajo esa apariencia, se escondía un hombre que anhelaba conectar, alguien que pudiera ver más allá de su riqueza y su discapacidad. Esa noche, las señales de Grace habían atravesado ese aislamiento. Su silenciosa confianza, su familiaridad con el código, era como una puerta que se abría a una parte de su vida que creía cerrada para siempre. La observaba mientras trabajaba. Sus movimientos eran una danza silenciosa en el caos del restaurante. Era diferente, no solo en su habilidad, sino también en su porte, como alguien que sabía más de lo que aparentaba. Había una chispa en sus ojos, una determinación que le recordaba a su padre, las historias que le había contado sobre Daniel Turner, el hombre que había sido su pilar en el caos de la guerra. La noche avanzaba, pero la conexión entre Grace y Harrison perduraba como una melodía inagotable. Ella regresó a su mesa con su pedido, un filet mignon perfectamente sellado, verduras asadas y una copa de Burdeos. Sus manos hicieron un rápido gesto de disfrute antes de pasar a otra mesa. Pero Harrison no podía quitarse la sensación de que no era un encuentro casual. El código, el colgante, el nombre Daniel Turner. Era demasiado para ser coincidencia. La observó mientras trabajaba, con movimientos fluidos y una sonrisa inquebrantable. Quería preguntarle más, entender cómo había llegado a conocer el código, pero el restaurante estaba lleno y ella se dejó llevar por el ritmo de la noche. Grace también estaba distraída. La reacción de Harrison al código la había inquietado. No esperaba que nadie lo reconociera, y mucho menos un magnate tecnológico multimillonario. Su padre siempre decía que el código era único, compartido solo con su unidad. ¿Cómo lo sabía Harrison? ¿Y por qué la miraba como si le acabara de entregar un trozo de su pasado? Lo miraba furtivamente entre órdenes, con la mente acelerada. Había algo en él, su intensidad, su dolor silencioso, que le resultaba familiar, como un eco de los silencios de su padre. Recordó las historias que su padre le había contado sobre su unidad, sobre los hombres que habían sido su familia en el campo. El nombre de Robert Pierce había surgido a menudo, siempre con una calidez que sugería un vínculo más profundo que la amistad. A medida que la noche se calmaba, la energía del restaurante pasó del frenesí a la calma. Grace encontró un momento para volver a la mesa de Harrison. ¿Todo bien con la comida?, preguntó, haciendo señas mientras hablaba, moviendo las manos con la misma precisión que antes. Harrison asintió, pero su mirada era intensa, inquisitiva. ¿Podemos hablar?, dijo por señas. ¿Después de tu turno? Necesito saber más sobre el código. Grace dudó. No era protocolo quedarse con los clientes, y estaba agotada por el doble turno. Pero algo en la seriedad de Harrison, la forma en que sus manos reflejaban las suyas, la hizo asentir. «Salgo a las 11», dijo con voz firme a pesar del cosquilleo en el pecho. El resto de su turno parecía una cuenta regresiva.
Continuó con sus tareas, retirando platos, rellenando bebidas, esquivando el cumplido torpe de un cliente borracho. Pero su mente estaba en otra parte. No dejaba de pensar en el código, en la reacción de Harrison, en el colgante que aferraba como un salvavidas. A las 11 de la noche, el restaurante estaba casi vacío. Los últimos clientes se demoraban en tomar el postre. Grace se quitó el uniforme en la parte de atrás, cambiando su vestido negro por vaqueros, un suéter gris suave y una bufanda para protegerse del frío otoñal. Encontró a Harrison esperando afuera, apoyado en un elegante coche negro, con las luces de la ciudad reflejándose en su superficie. Se enderezó al verla, con una expresión mezcla de esperanza e incertidumbre. «Gracias por quedarse», dijo por señas con más seguridad en sus movimientos. «Necesito saber más sobre tu padre, sobre el código». Grace asintió con un nudo en la garganta. «Vale, pero aquí no. Hay una cafetería calle abajo, Bean and Brew. Es tranquila». Caminaron en silencio. El aire nocturno era fresco y perfumado con el aroma de las hojas caídas. Bean and Brew era un lugar pequeño y acogedor con sillas, desiguales, paredes de ladrillo visto y el cálido aroma a café tostado. Se acomodaron en una mesa de la esquina. El suave jazz de fondo contrastaba con la tensión entre ellos. Grace pidió un chai latte, Harrison un café solo, y empezaron a hablar. Grace primero contó su historia, sobre su padre, su servicio, el código que le había enseñado. Hablaba en voz baja, haciendo señas con las manos al caminar, gestos tan naturales como respirar. Describió las tranquilas tardes en Willow Creek, la precisión con la que las manos de su padre se movían, el orgullo en su voz cuando la llamaba su pequeña decodificadora. Le contó sobre el accidente de auto que lo había llevado a la muerte. Una noche lluviosa, un conductor ebrio, un choque que le cambió la vida para siempre. Habló de los años de dolor que siguieron, de cómo se aferró al código para mantenerlo cerca, practicándolo en momentos privados para sentir su presencia. Harrison la escuchó sin apartar la vista de ella. Cuando terminó, se inclinó hacia delante en voz baja. «Mi padre era el coronel Robert Pierce», dijo, firmando el nombre con reverencia. «Él y tu padre estaban en la misma unidad. Crearon ese código juntos. No lo he visto desde que era niño. Después de su muerte pensé que se había perdido para siempre». Grace se quedó sin aliento. Había oído a su padre mencionar a Robert Pierce, siempre con un tono de respeto, casi de reverencia. «Eran muy unidos, ¿verdad?», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Harrison asintió, con los ojos brillantes. «Eran como hermanos. Mi padre me contaba sobre Daniel. Cómo era el mejor hombre que conocía, cómo le había salvado la vida durante una misión en el Golfo. Cuando mi padre murió, era demasiado joven para contactarlo. No sabía que Daniel tenía una hija. No. Te conocía. A ti». El peso de sus palabras los invadió, una historia compartida que ninguno esperaba descubrir. Grace sintió un nudo en la garganta. El dolor de la ausencia de su padre se mezclaba con una extraña sensación de conexión. Harrison también sintió un cambio, una puerta que se abría a una parte de su vida que creía cerrada para siempre. Se quedaron en silencio un momento, con el suave jazz de la cafetería llenando el espacio entre ellos. La conversación se prolongó hasta la madrugada, mientras la cafetería se vaciaba a su alrededor. Harrison le contó a Grace sobre la muerte de su padre, el accidente de entrenamiento, un accidente de helicóptero durante un ejercicio rutinario, que se lo había llevado demasiado pronto. Habló del colgante, un regalo de su madre después del funeral, y de cómo lo había llevado consigo desde entonces, una parte de su padre que nunca podría soltar. Grace compartió su propia pérdida, el accidente de coche que le había robado a su padre, los años de dolor que le siguieron. Comprendieron que el código era más que un conjunto de señales. Era un puente entre sus padres y, ahora,
entre ellos. Pero había algo más, algo que Harrison no había compartido. Mientras hablaban, metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña libreta desgastada, con la cubierta de cuero desgastada por años de uso. «Esta era de mi padre», dijo, deslizándola sobre la mesa. La mantuvo consigo durante su último despliegue. La encontré después de su muerte, pero nunca pude descifrar las notas. Están en el código. El corazón de Grace se aceleró al abrir el cuaderno. Las páginas estaban llenas de símbolos crípticos, una mezcla de letras y números dispuestos, en patrones que reconoció al instante. Era el código, escrito con la letra de su padre, intercalada con la de otro, la de Robert, supuso. Pasó los dedos por las páginas, escudriñando las líneas con la mirada. «Esto es un registro de misión», dijo con voz temblorosa. «Estaban trabajando en algo juntos, algo clasificado». Harrison se inclinó hacia delante con los ojos abiertos. «¿Puedes leerlo?» Grace asintió. Su mente de lingüista se puso en marcha. Empezó a traducir, moviendo las manos al hablar, reconstruyendo fragmentos de una historia que ninguno de los dos conocía. El cuaderno detallaba una operación encubierta a principios de los 90, una misión para proteger un recurso de inteligencia crucial, un prototipo de sistema de comunicación seguro que podría haber revolucionado las operaciones militares. Daniel y Robert habían recibido el encargo de asegurarlo, utilizando el código para comunicarse en secreto. Las entradas describían momentos tensos, reuniones encubiertas en refugios con poca luz, mensajes cifrados que pasaban bajo las narices de agentes enemigos y una creciente sensación de peligro al darse cuenta de que los vigilaban. La última entrada, fechada justo antes de la muerte de Robert, mencionaba una promesa de mantener algo seguro. «Estaban protegiendo algo», dijo Grace con voz temblorosa. «Algo importante. Y usaron el código para ocultarlo». La mano de Harrison se apretó alrededor del colgante. «¿Crees que todavía está ahí fuera?» Grace lo miró a los ojos, con la mente acelerada. «No lo sé, pero si lo es, somos los únicos que podemos encontrarlo». Pasaron horas en la cafetería, estudiando detenidamente el cuaderno. La formación lingüística de Grace le permitió descifrar los patrones, pero las entradas estaban incompletas, como si Daniel y Robert hubieran omitido fragmentos deliberadamente para proteger su secreto. La última página contenía una pista, unas coordenadas que apuntaban a un pequeño banco en Willow Creek, el pueblo natal de Grace, y una sola línea en el código. «La clave está con la familia. Confía en el código». Debajo había un símbolo que coincidía con la insignia del colgante de Harrison. Grace se quedó sin aliento. Señaló el colgante con voz urgente. «Tu colgante no es solo un recuerdo. Es una llave». Harrison desabrochó el colgante y lo levantó a contraluz. La insignia no era solo decorativa. Estaba grabada con pequeñas muescas, un patrón que correspondía a los símbolos del cuaderno. Se la entregó a Grace con manos temblorosas. «¿Qué significa?» Grace estudió el colgante, recorriendo las muescas con los dedos. «Es un código», dijo. «Las muescas forman parte del código. Sirven para descifrar algo, quizá la ubicación de lo que protegían. Pero el cuaderno guardaba otra sorpresa. En la contraportada había un trozo de papel, doblado. Una carta dirigida a Grace y Harry. Las manos de Grace temblaban al abrirla. La carta estaba escrita con la letra de Daniel y la de Robert, alternando líneas como si se hubieran pasado el bolígrafo. Decía: «A nuestros hijos, Grace y Harry, si estás leyendo esto, has encontrado el código. Siempre supimos que lo encontrarías. El chip que escondimos es más que tecnología. Es una promesa que hicimos para proteger al mundo de quienes lo usarían para hacerle daño.
Se lo confiamos a ustedes, nuestras familias, porque sabíamos que lo entenderían. El código es su legado, un vínculo que nos une, incluso en la muerte. Confíen los unos en los otros. Terminen lo que empezamos. A Grace se le quebró la voz al leer la última línea. Estamos orgullosos de ti, siempre. Los ojos de Harrison brillaron, su mano apretaba el colgante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. La carta era una revelación, un mensaje de sus padres que trascendía el tiempo. No eran solo desconocidos reunidos por casualidad. Eran los hijos que sus padres habían elegido para proteger su legado. El descubrimiento de la carta y las coordenadas puso a Grace y Harrison en un camino que ninguno de los dos podría haber anticipado. Quedaron en verse de nuevo la noche siguiente, después del turno de Grace, para planificar sus próximos pasos. Pero al salir de la cafetería, Grace sintió un escalofrío. Una camioneta negra estaba estacionada al otro lado de la calle, con Nino de cientos, las ventanas tintadas brillando a la luz de la luna. La había visto antes, afuera del Eciel esa misma noche. Su instinto, agudizado por años de leer a la gente, le decía que no era una coincidencia. Alguien la observaba. No se lo mencionó a Harrison, pues no quería alarmarlo sin pruebas, pero la inquietud persistía. Al día siguiente, regresó a Eciel para su turno, con la mente llena de preguntas. ¿De quién habían estado protegiendo el chip su padre y Robert? ¿Por qué se habían esforzado tanto por ocultarlo? ¿Y por qué sentía que la seguían? Durante un descanso, se coló en la trastienda del restaurante y usó el ordenador para buscar información sobre la unidad de su padre. Los registros eran escasos y clasificados, pero encontró una breve mención de una misión fallida. Una misión que terminó con la muerte de Robert y dejó a Daniel conmocionado. Cuando conoció a Harrison esa noche, compartió sus hallazgos. Se sentaron en su oficina en Pierce Technologies, una elegante torre de cristal con vistas a la ciudad. La oficina era un bastión tecnológico, servidores cifrados, cerraduras biométricas y un equipo de empleados leales que respetaban la visión de Harrison. Escuchó atentamente mientras Grace explicaba lo que había descubierto, mientras sus manos hacían señas mientras ella hablaba. «Hay algo que nos falta», dijo con señas. «El cuaderno menciona una amenaza, pero no dice quién». Grace asintió, recorriendo con los dedos los bordes del cuaderno. «Tenemos que ir a Willow Creek», dijo. «Las coordenadas apuntan a un banco allí. Si el chip está ahí, tenemos que encontrarlo antes que nadie». Harrison asintió, pero con expresión cautelosa. «Tenemos que tener cuidado», dijo en señas. «Si este chip es tan valioso como sugiere el cuaderno, podría haber gente buscándolo». El viaje a Willow Creek fue tenso. El peso del descubrimiento los agobiaba. Grace conducía su viejo sedán con las manos aferradas al volante, mientras Harrison estaba sentado a su lado con la libreta abierta en el regazo. Apenas hablaron, el silencio se llenó con la pregunta tácita. ¿Qué estaban a punto de encontrar? El banco era un edificio pequeño y anodino, con el vestíbulo vacío salvo por una cajera anciana llamada señora Hargrove, que los observaba con curiosidad. Cuando les mostraron las coordenadas y sus identificaciones, su expresión cambió, como si los hubiera estado esperando. «Hay una caja», dijo en voz baja. «Lleva aquí años. Nadie la ha reclamado». Los condujo a una bóveda, donde aguardaba una caja de seguridad, cuya cerradura llevaba grabada la misma insignia que el colgante, de Harrison. Las manos de Grace temblaron al insertar el colgante. Las muescas encajaron en su lugar como un rompecabezas que se resuelve solo. La caja se abrió con un suave crujido, revelando una pequeña caja metálica y un sobre sellado. Dentro de la caja había un microchip, cuya superficie brillaba bajo la tenue luz de la bóveda. El sobre contenía una segunda carta, esta vez más larga, que detallaba la función del chip. Un sistema de comunicación seguro que podía proteger datos sensibles sin comprometer la privacidad. Se adelantó décadas a su tiempo, un testimonio de la brillantez de sus padres.
Pero la carta contenía otra revelación. Describía una amenaza, un grupo misterioso conocido simplemente como el Sindicato, una red de agentes que habían buscado el chip durante la última misión de Daniel y Robert. El grupo había estado dispuesto a matar para conseguirlo, y Daniel y Robert lo habían escondido para mantenerlo fuera de sus manos. La carta terminaba con una advertencia. El sindicato podría seguir ahí fuera. Protege el chip a toda costa. Grace y Harrison intercambiaron una mirada, sintiendo el peso de la confianza de sus padres. El chip no era solo una pieza tecnológica. Era una responsabilidad, un legado que podía cambiar el mundo o destruirlo. Al salir del banco, Grace volvió a ver la camioneta negra, estacionada al otro lado de la calle. Su corazón se aceleró. «Harrison», dijo por señas con manos temblorosas. «¡Nos siguen!». Él asintió con la mandíbula apretada. «Mi oficina. Es segura». Condujeron de vuelta a Chicago, con la camioneta siguiéndolos a distancia. La oficina de Harrison era una fortaleza, pero incluso allí sentían el peso de una mirada invisible. Pasaron días analizando el chip, utilizando los recursos de Harrison para desvelar sus secretos. Era una obra maestra del cifrado, un sistema que podía proteger las comunicaciones de cualquier amenaza. Pero también era un objetivo, un premio que podría volver imparable al sindicato si lo conseguían. La comprensión de que los perseguían impulsó a Grace y Harrison a actuar. Trabajaron incansablemente en la oficina de Harrison, y su colaboración se fortaleció con cada desafío. Las habilidades lingüísticas de Grace le permitieron descifrar los algoritmos subyacentes del chip, mientras que la experiencia de Harrison les ayudó a comprender su potencial. Comprendieron que el chip podía usarse para el bien, para proteger a las comunidades vulnerables y asegurar las comunicaciones de quienes más lo necesitaban. Pero la amenaza del sindicato se cernía sobre ellos. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, se fue la luz y falló el sistema de seguridad. El corazón de Grace latía con fuerza al oír pasos en el pasillo. Harrison le agarró la mano, con una mirada penetrante y decidida. «Tenemos que esconder el chip», dijo por señas. Se colaron en una caja fuerte oculta en la oficina de Harrison, guardando el chip dentro justo cuando la puerta se abría de golpe. Entraron dos hombres con trajes oscuros, con el rostro oculto por máscaras. El entrenamiento de Grace en el código hizo efecto. Le hizo una señal a Harrison, usando el lenguaje silencioso para coordinar su escape. Recorrieron la oficina, usando su conocimiento del diseño para evadir a sus perseguidores. En una persecución trepidante, llegaron al estacionamiento, donde esperaba el chofer de Harrison, un ex-marine llamado Marcus. Escaparon, pero el encuentro los dejó conmocionados. Sabían que no podían seguir huyendo. Decidieron plantar cara y usaron el chip para atraer al sindicato a una trampa. Con la ayuda del equipo de seguridad de Harrison y la agilidad mental de Grace, organizaron una operación encubierta, filtrando información falsa sobre la ubicación del chip a un contacto que Harrison sospechaba estaba vinculado al sindicato. El plan era arriesgado, pero no tenían otra opción. El operativo encubierto tuvo lugar en un almacén abandonado a las afueras de Chicago, un lugar elegido por su aislamiento. Grace y Harrison esperaron en la sombra, escribiendo el código para comunicarse en silencio. Cuando llegaron los agentes del sindicato, esperando encontrar el chip, se encontraron con un equipo de agentes federales, alertados por los contactos de Harrison en el gobierno. La redada fue rápida y decisiva, desmantelando la célula local del sindicato en una oleada de arrestos. El giro fue asombroso. Grace y Harrison no eran solo desconocidos reunidos por casualidad. Eran los hijos que sus padres habían elegido para proteger un secreto peligroso. Daniel y Robert sabían que sus hijos se encontrarían, que el código los uniría. El cuaderno, el colgante, las coordenadas, todo formaba parte de un plan, una forma de asegurar que su trabajo perdurara. Grace, la lingüista que había pasado años descifrando idiomas,
Ahora tenía la clave del mayor secreto de su padre. Harrison, el magnate tecnológico que había construido un imperio basado en la encriptación, se enfrentaba a un código que lo vinculaba a su pasado de maneras que jamás imaginó. Pero había más. Durante la redada, uno de los agentes capturados reveló una verdad escalofriante. El sindicato había estado rastreando el chip durante décadas, creyendo que contenía la clave de una red de vigilancia global. Daniel y Robert lo sabían, y su decisión de ocultar el chip había sido un último acto de desafío contra un grupo que buscaba controlar en lugar de proteger. La confesión del agente confirmó lo que la carta insinuaba. Grace y Harrison eran la última línea de defensa, los únicos que podían garantizar que el chip se usara para bien. Con el sindicato neutralizado, Grace y Harrison eran libres de honrar el legado de sus padres. Se enfrentaban a una decisión: destruir el chip para mantenerlo a salvo o usarlo para proteger el mundo, como sus padres habían planeado. La decisión no era fácil. Destruirlo significaría borrar la obra de sus padres, pero conservarlo corría el riesgo de atraer más amenazas. Pasaron noches en vela debatiendo mientras su alianza se fortalecía con cada desafío. La determinación de Grace de honrar la memoria de su padre coincidía con el deseo de Harrison de proteger a otros del aislamiento que había sentido. Decidieron donar el chip a un instituto de investigación sin fines de lucro, dedicado a la ciberseguridad, estipulando que se utilizaría para proteger a comunidades vulnerables, refugiados, activistas y cualquier persona que necesitara comunicaciones seguras para mantenerse a salvo. El instituto bautizó el proyecto como Turner Pearce, en homenaje a quienes lo crearon. También establecieron la Fundación Turner Pearce, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las familias de veteranos y a preservar la historia militar. El código se convirtió en su símbolo, un recordatorio de que incluso en silencio hay historias esperando ser contadas. Su amistad se profundizó con el tiempo, arraigada en la pérdida compartida, pero que se convirtió en algo más. Grace se matriculó en un doctorado, con la confianza reforzada por la certeza de haber cumplido con la misión de su padre. Empezó a enseñar el código a los hijos de veteranos, transmitiendo el lenguaje silencioso que la había conectado con su padre. Harrison encontró un amigo que comprendía su silencio. Alguien que lo veía no como un multimillonario, sino como un hombre con un pasado. Invirtió sus recursos en la fundación, utilizando su plataforma para promover la accesibilidad y mejores herramientas de comunicación para la comunidad sorda. Pero su trabajo no estuvo exento de desafíos. Los restos del sindicato seguían ahí fuera, y Grace y Harrison sabían que debían mantenerse alerta. Contrataron a un equipo de expertos para monitorear posibles amenazas y garantizar la seguridad de la tecnología del chip. También comenzaron a investigar otros artefactos de la unidad de sus padres, con la esperanza de descubrir más de su legado. Cada descubrimiento los acercaba más. Su vínculo era un testimonio del poder de la conexión ante la pérdida. 3 años después, Grace y Harrison estaban juntos en un monumento a veteranos en Chicago, con el horizonte de la ciudad brillando tras ellos. El monumento estaba iluminado por luces tenues, con los nombres de los soldados caídos grabados en piedra. Entre ellos estaban Daniel Turner y Robert Pearce, sus nombres uno junto al otro, tal como habían estado en vida. El aire era fresco, la noche silenciosa, salvo por el lejano murmullo de la ciudad. Las manos de Grace se movieron en el código, firmando un mensaje para Harrison. «Cumplimos su promesa», dijo con voz suave pero firme, con los ojos llenos de lágrimas. «Nos aseguramos de que su trabajo importara». Harrison sonrió, sus dedos imitando los de ella. «Y nos encontramos», dijo con señas, con los ojos llenos de gratitud. Se quedaron en silencio un instante con las manos quietas, el código, un vínculo silencioso entre ellos. La cámara enfoca el cielo nocturno,
donde las estrellas parecen parpadear al ritmo de sus gestos. El código, antaño secreto, ahora es un puente, no solo entre sus padres, sino entre dos personas que han encontrado consuelo en el lenguaje del silencio. La pantalla se funde a negro, pero la imagen final persiste. Grace y Harrison, uno junto al otro, firmando al unísono. Una promesa silenciosa que se extiende hacia el futuro. Los créditos finales aparecen, acompañados de una evocadora melodía de piano, cuyas notas suben y bajan al ritmo de sus señas. Aparece un cartel. La Fundación Turner Pierce continúa honrando el legado de Daniel y Robert, utilizando el poder de la comunicación para conectar y sanar. Grace y Harrison siguen siendo socios. Su vínculo es un testimonio del poder perdurable del amor, la pérdida y el lenguaje que nos une. El espectador se queda con una profunda sensación de cierre, pero también con una chispa de esperanza. Un recordatorio de que, incluso en la pérdida, existen lazos que perduran, esperando ser redescubiertos en los momentos de tranquilidad y conexión. La carga emocional de la historia perdura. Sus temas de legado, resiliencia y serendipia resuenan profundamente, asegurando que los espectadores volverán a esta historia de sacrificio y salvación una y otra vez.